se alcanzará a oír hasta allá. Si quieres hablar ahí. Pero no está muy atrás. ¿Me escuchan bien? No, está lejos. Sí. ¿O quieres zafarlo y abrir y tomarlo? No, mejor lo acercamos nada más, ¿no? Muy buenos días a todas, a todos. Bienvenidos a su auditorio, doctora Silvia Macotela. Estamos felices por tener con nosotros el día de hoy al doctor Miguel Ángel Zabalza, quien pues nos hace un honor, el honor de venir. Es la tercera, bueno, para mí es la tercera vez que viene a nosotros a compartir sus valiosos conocimientos y experiencias con nosotros para enriquecer la formación en la práctica de nuestra facultad. Y bueno, le voy a pedir a la maestra Raquel Rivera, quien es parte esencial de la coordinación de prácticas profesionales, que pues nos platica un poquito del currículum del doctor Zabalza. ¿Se oye bien? Perdón. ¿Se oye bien? Buenos días. Es un gusto tenerles aquí en el auditorio Silvia Macotela, y agradecemos también a quienes nos siguen en el canal de YouTube de la facultad. Pues sí, tenemos el gusto de tener al doctor Miguel Ángel Zabalza para que nos dé la conferencia Nuevas coreografías institucionales y docentes para un practicum de calidad, creando contextos enriquecedores para la formación del alumnado en psicología. El doctor Zabalza es especialista en didáctica universitaria, investigador y autor de numerosos libros. Es doctor en psicología, licenciado en psicología y licenciado en pedagogía, además de diplomado en criminología por la Universidad Complutense de Madrid. Es doctor honoris causa por el IME de Oaxaca y por la Pontificia Universidad Católica de Río Grande de Porto Alegre. Es profesor honorario de la Universidad de Villa María en Argentina. Ha sido profesor en las Universidades Complutense de Madrid, Comillas, UNED, y desde hace 43 años en la Universidad de Santiago de Compostela como catedrático de didáctica y organización escolar. En la actualidad es profesor emérito de dicha universidad, en la que a lo largo de estos años ha desempeñado diversos cargos, como decano de la Facultad de Ciencias de la Educación, director del Instituto de Ciencias de la Educación, director de departamento, miembro del claustro y de la Junta de Gobierno de la Universidad y miembro de la Comisión de Calidad. Es presidente de la Asociación Iberoamericana de Didáctica Universitaria y de la Red de Docencia Universitaria. Es presidente del Instituto Latinoamericano de Estudios de la Infancia y director de la Revista Latinoamericana de Educación Infantil. Forma parte del comité editorial de la revista European Early Childhood Educational Research Journal y miembro del consejo de redacción de la revista Bordon. Es investigador principal de 25 proyectos de ámbito nacional e internacional y autor o coautor de numerosos libros, algunos de ellos traducidos a varios idiomas como italiano, francés, portugués, euskera. Entre ellos, los más conocidos en relación a la docencia son Diseño y desarrollo curricular, actualmente en la 9ª edición, La enseñanza universitaria, El escenario y sus protagonistas, Las competencias docentes del profesorado universitario, Calidad y desarrollo profesional, Innovación y cambio en las instituciones educativas, Profesores y profesión docente, El practicum y las prácticas en empresas, y el más reciente, Coreografías didácticas en educación superior. Ha promovido la publicación en Editorial Narcea, de la colección universitaria como un espacio conjunto de encuentro y debate sobre cuestiones de didáctica universitaria. Pues agradecemos al doctor y los dejamos con él. Bueno, buenos días a todos y todas, y gracias por estar aquí en este rato de un miércoles. A partir del último libro que os decían que publiqué hace un par de años,
he organizado esta conferencia en torno a lo que he venido a trabajar estos días en la UNAM, que es el tema del practicum y de las prácticas de los estudiantes, ¿no? La formación práctica de nuestros estudiantes. Y en función de esa idea, pues lo que quería presentaros es cómo este nuevo enfoque sobre la docencia universitaria desde una perspectiva, desde una mirada artística, cómo de esto podemos sacar también ideas en relación a las prácticas y a todo lo que hacemos en el ámbito de la formación fuera de la universidad y también dentro, porque en el fondo las coreografías se aplican a la docencia universitaria en general. 3 puntos, no va a ser no quiero hacer una conferencia muy densa para que luego el que quiera pueda compartir conmigo y discutir aquí si queréis algunas cosas. ¿De dónde parte esta idea? Este es de lo que quería comenzar, cuál es el fundamento en el cual esta imagen de las coreografías. Está bien que hable de esto en una facultad de psicología, porque quienes crearon un poco la idea de coreografía fueron 2 psicólogos de la Universidad de Ginebra, Oser y Weyrich-Will, que lo intentaron aplicar. Ellos tienen una orientación muy cognitivista y lo intentaron aplicar al mundo, del aprendizaje. Cómo, el aprendizaje depende del tipo de contexto, del tipo de entorno en el cual se produzca, ¿no? Yo este concepto lo he empleado más y he intentado que se pueda proyectar sobre el conjunto de lo que hacemos en la universidad, ¿no? Este será el punto de partida que enseguida veremos. Después iremos buscando, lo que tienen las coreografías como metáfora, ¿no? y lo que pueden aportar para iluminar un poco las cosas que hacemos en la universidad, y finalmente cómo llevamos ese tema de las coreografías al tema del práctico, ¿no? Y al tema del trabajo de formación práctica de los estudiantes. Muy bien. Todo esto nos lleva a que efectivamente la educación superior sería aplicable a cualquier ámbito educativo, pero en la educación superior esto tiene unas características un poco particulares, ¿no? Porque yo creo que en este momento estamos necesitados de resignificar de alguna manera el ámbito universitario, lo que se hace en la universidad, el tipo de formación que se imparte en la universidad, y darle un sentido que tenga características, más actualizadas con respecto a las dinámicas que se están produciendo en el ámbito del desarrollo económico, del desarrollo social, del desarrollo cultural en el que estamos viviendo, ¿no? Y quizá para poderlo mirar desde otra perspectiva, miramos mucho la universidad desde una perspectiva financiera, la miramos mucho desde una perspectiva, de la lógica ingenierística, de resolver problemas, de hacer cosas, de producir productos, pero en el fondo también se podría mirar desde otra manera. ¿Y cómo se puede hacer para aproximarse a otra mirada? Pues eso, buscar otras miradas, y la que os quiero presentar hoy es una mirada que proviene del mundo del arte, y que a partir del arte podríamos entrar en ella. En cualquier caso, ¿qué cosas son importantes, como fundamento de todo esto, ¿no? La primera cosa de todo es la gran importancia del contexto. Es decir, muchas veces hacemos valoraciones de cosas o interpretaciones de cosas sin tomar en consideración el contexto, pero las cosas sin el contexto no tienen significado. Quien da significado a las cosas que hacemos es muchas veces el contexto, ¿no? Y por eso se dice que cuando descontextualizamos determinado tipo de situaciones es difícil poderlas entender, ¿no? Ya veréis la importancia del contexto. Para las coreografías el contexto es un elemento fundamental, ¿no? Y por traerlo a colación, es decir, ¿podemos hablar del aprendizaje de nuestros estudiantes sin hacer mención al contexto? No podemos hablar. Es decir, van a tener mejor aprendizaje o peor aprendizaje en función del contexto en el que estén. Y hay contextos ricos que enriquecen y hay contextos
pobres que empobrecen y hay contextos ricos que empobrecen y contextos pobres que enriquecen. Quiero decir que el contexto es una pieza fundamental para poder entender qué es el aprendizaje. Por eso aquellos profesores que suelen decir, no, es que mis estudiantes vienen aquí y están poco motivados, son poco inteligentes, no saben qué hacer, quiere como extraer la idea del aprendizaje del contexto que les propone. Es decir, algo tendrá que ver lo que les está proponiendo en que sus estudiantes estén poco motivados. Porque en el fondo no es que ellos vengan con que en sus genes tengan cosas que los desmotivan. Es la importancia del contexto, por tanto, partir de ahí. En segundo lugar, la importancia de una perspectiva sistémica. Esto importa mucho porque como no seamos capaces de entender las cosas desde perspectivas que nos vinculen unos elementos con otros y que nos den una imagen de, diríamos, de organización, de sistema de aquello que estamos haciendo, es difícil poderlo entender, ¿no? Es difícil poderlo entender. Por ejemplo, no podemos hablar de evaluación así a solas, porque la evaluación depende de todo lo que ha sucedido antes. ¿Cómo voy a desconectar yo la evaluación de los otros elementos que están allá? Yo no puedo hablar de metodologías docentes si no lo vinculo a lo que son los objetivos que tengo, a lo que es el modelo educativo de una universidad, a lo que es... Porque las cosas a solas, acaban perdiendo mucho sentido, ¿no? Yo puedo tener un profesor al que se le ha evaluado como muy buen profesor, pero que si lo introduzco en un elemento, diríamos, en un contexto diferente al que él está acostumbrado a trabajar, acaba siendo un profesor muy mediocre. De manera tal que, efectivamente, vincular las cosas en un contexto, el buen profesor ha de serlo en el marco del sistema en el que está trabajando, ¿no? Igual que cualquier otro operario le va a suceder. Segunda cuestión. Tercera cuestión, esta idea coral. Esto nos está faltando en la universidad, una idea coral, de coro, de colegialidad entre lo que estamos haciendo, ¿no? La universidad está concebida desde hace muchos años como una suma de unidades. Cada profesor tiene su propio esquema, tiene su propia actuación, tiene su propio territorio y al final lo que es una carrera universitaria es la suma de tantos territorios como uno haya tenido que recorrer a lo largo de ese proceso, ¿no? Y esa visión de que no somos profesores individuales, somos un equipo docente que desarrolla un proyecto de formación de nuestros estudiantes, ¿no? Y si esto no lo entendemos, y es muy difícil de entender, porque la cultura universitaria va mucho en que cada uno es singular y que cada uno tiene que hacer las cosas y las hace a su manera, es muy difícil de entender que haya un proyecto institucional, de que se puedan hacer cosas que tengan sentido global en el terreno universitario, ¿no? Y finalmente, esa idea entre el equilibrio entre lo instituido, lo mandado, y aquella otra cosa que es personal, que es singular, que es artística de cada uno de nosotros, ¿no? Claro, la universidad no es el ejército. No vale que el que mande y todos los demás solamente tengamos que hacer lo que nos han mandado y no podamos salirnos de lo que nos han mandado, ¿no? Aunque, ya digo, hemos de entender y hemos de valorar lo sistémico no puede ser nunca un corsé que se nos ponga en el que no podamos movernos. La universidad, digo ahí con un poco de miedo, necesita caos, necesita un cierto nivel de caos, de entropía, para poder desarrollarse, para que las personas que están trabajando ahí tengan capacidad artística, capacidad de poder desempeñar sus propias cualidades, ¿no? No todos haciendo lo mismo, haciendo de la misma manera y haciendo que las cosas sucedan de una determinada manera. Bueno, estas 4 cosas que digo aquí, la importancia del contexto, la perspectiva sistémica, la idea de lo coral y esta idea de la complementación del equilibrio entre lo que está mandado y lo que yo tengo que ser capaz de crear, esto falta en esa visión
que tenemos de la universidad en este momento. Y esto es lo que las coreografías pueden ayudarnos a resignificar de lo que es el mundo de la educación superior en este momento. A ver si os convenzo de ello, a ver si es así como... Hay una cuestión que uno puede pensar, si estamos en un mundo de la tecnología, de la supertecnología, en un mundo en el que se está buscando lo objetivo, lo muy estudiado científicamente y regulado desde las perspectivas científicas, ¿tiene sentido hablar de la educación desde la perspectiva del arte? Es decir, ¿qué nos puede aportar el arte en este mundo tan tecnologizado en el que estamos y en el que las cosas están sucediendo de una manera, diríamos, muy programada, muy desarrollada desde una perspectiva, diríamos, más regulada, ¿no? Y ahí es donde yo creo que sí que en todo caso este ha sido siempre un dilema que hemos tenido en la didáctica y en la enseñanza, ¿no? ¿Qué tiene de arte y qué tiene de ciencia o de regulación la enseñanza, ¿no? Y bueno, ya veis, en el 2010 Hay definía que enseñar bien es un arte, y en muchas cabezas el diccionario de la lengua española también lo define así: enseñar es el arte de enseñar. Quienes enseñamos debemos tener un cierto arte, adquirir el arte de enseñar, porque enseñar significa explicar bien las cosas, hacer las cosas de una determinada manera. Y Gagné, que es uno de los, diríamos, de los autores así más significativos que tenemos en la tradición educativa, Gagné decía, quiso cerrar el círculo, es como las bases científicas del arte de la enseñanza, para intentar reunir ambas cosas, ¿no? Que como si el arte tuviera unas bases científicas, aunque luego se fuera a expresar de una manera artística, de una manera más improvisada desde esa perspectiva, ¿no? Al final, la cuestión que quiero plantear en esta conferencia es: ¿qué tiene de ciencia y qué tiene de arte la enseñanza, ¿no? Para aplicarlo después al práctico, a las prácticas, ¿no? O de qué manera la mirada artística nos puede ayudar a poder ver la enseñanza desde otra perspectiva, ¿no? Este es un poco el objetivo de la conferencia. Y vamos allá. Para eso, para incorporar esta mirada artística sobre la enseñanza, utilizamos metáforas, ¿eh? Y las metáforas, veis ahí como la define el diccionario de Oxford, son una palabra, una frase para describir algo de una manera que es diferente a la forma habitual de describirla, ¿no? Y se hace así para demostrar que ambas cosas tienen cosas parecidas, y porque esta palabra o esta frase que incorpora la metáfora, pues ilumina una forma de ver esa cosa que queremos destacar, ¿no? Cuando decimos que tenía un corazón de hielo, pues ya sabemos que no lo tenía de hielo, pero esto nos ayuda mucho a entender qué queremos decir en esa expresión de lo que ahí se está planteando, ¿no? Por tanto, nos ayuda a entender mejor algo a través de una analogía, de una cosa que de alguna manera no tiene mucho que ver con eso, ¿no? Bueno, y que hablaba de plantillas icónicas, porque de alguna manera es como una representación que muchas veces nos traslada una imagen que nos ayuda a entender una cosa que es más compleja de una manera más simple, ¿no? Pero es una metáfora. También quiero advertir que en el fondo estamos hablando de una metáfora, y cuando uno toma las metáforas así de manera muy literal, a veces se pasa de... Recuerdo una conferencia que daba en Murcia hace un par de años, también sobre coreografías, y el día anterior, porque era un congreso, el día anterior de la conferencia, me vino una señora que estaba en el congreso, me vino a decir: ¡ay, qué bien, profesor, que mañana va a hablar usted de coreografías! ¿Qué ropa tenemos que llevar para la conferencia, ¿no? Ella debía pensar que íbamos a hacer coreografías de baile, coreografías de danza, y claro, tenía que saber que con qué ropa era bueno que nos fuéramos a ver, ¿no? Pero en fin,
siendo así, pese a los peligros, ya veréis que la metáfora de las coreografías nos da mucho juego, ¿no? Y eso, vamos a ver qué puede aportarnos a hablar de coreografías para referirnos a la enseñanza. Y son coreografías de la danza, precisamente, ¿no? Porque la danza es un tipo de espectáculo, un tipo de acción en la cual, ya veréis, como dicen los autores que iniciaron el trabajo sobre este enfoque de las coreografías, los pasos de la danza, dice, responden, el bailarín que tiene que bailar está respondiendo a dos tipos de presiones, a dos tipos de elementos, ¿no? Por un lado tiene la coreografía. Él se tiene que mover en el marco de una coreografía, no puede estar bailando a un ritmo que no es el que marca la coreografía o danzando de la manera que se le ocurre. Pero por otro lado, él es un artista, él tiene que expresar lo que tiene él de propio, de singular, de artístico, ¿no? Con lo cual, esas dos fuerzas tienen que equilibrarse. Porque, ¿qué sucede? Si un buen bailarín, una persona que es capaz de desarrollar una danza bien estructurada y bien desarrollada desde lo que él es como danzarín, se encuentra con una coreografía que no se lo permite, con una coreografía pobre, al final el espectáculo que va a hacer este bailarín va a ser pobre, va a ser mediocre. Y al contrario, un bailarín incluso mediocre, que no es capaz, que no tiene unas grandes luces artísticas, una gran capacidad artística, con una buena coreografía, acabará haciendo una música. Es lo que nos pasa a la mayor parte de nosotros cuando nos ponemos a bailar, que si la coreografía y el ritmo es bueno y bonito, acabamos metiéndonos y acabamos danzando bien, ¿no? ¿Cómo se traduce esto para la enseñanza? Pues se traduce de una manera muy clara. Todos, por eso decía la visión sistémica, todos, la universidad, las facultades, los profesores, los estudiantes, todos somos a la vez bailarines y coreógrafos. Somos bailarines y coreógrafos. No se le puede pedir a una universidad que haga algo, que la coreografía que tiene por encima de ella, las políticas financieras del gobierno, las políticas de personal, las políticas de tratamiento, de lo que sea, no se lo permiten, o es una coreografía pobre, con pocos recursos. No le podemos pedir a la institución universitaria como bailarín que haga aquello que no puede hacer. Aquello que no puede hacer, es decir, aquello que no está en condiciones de poder hacer porque no tiene recursos, porque no tiene condiciones, porque no tiene el apoyo que la coreografía le debería presentar. Pero decimos lo mismo con las facultades. No pueden hacer las facultades una cosa que la institución universitaria, la coreografía a la que tienen que responder, no se lo permite. Porque si no les da financiación, si no les da recursos, si no les da posibilidades de trabajar, es inútil que se lo pida. Por muy interesante, por muy creativa, por muy artística que sea una facultad, no podrá nunca hacer aquello que no es que no le esté... aquello que no le esté permitido hacer, y además aquello que no tenga posibilidades de hacerlo, ¿no? Pero pasa lo mismo con los profesores, que somos a la vez coreógrafos, pero bailarines, pero también coreógrafos. Nosotros tenemos que bailar, tenemos que hacer nuestra danza, aquello que expresa nuestra cualidad artística en el marco de la coreografía que nos marca nuestra facultad. Y en el marco de esa facultad, en el marco de esa coreografía institucional, es como tenemos que movernos. Por eso a mí me da mucha rabia cuando se vincula la calidad de la enseñanza a la calidad del profesorado. Y se quiere hacer responsable a los profesores de la calidad de la enseñanza. Pues no, señores. Nosotros no podemos hacer lo que no podemos hacer. Y si la facultad no tiene un proyecto educativo bueno, no tiene recursos, no tiene una organización adecuada, no tiene una coreografía que permita a los profesores desempeñar toda su cualidad artística como docentes, no lo podrán hacer, porque la coreografía no les está permitiendo hacer su baile, aquel baile que ellos podrían hacer en buenas condiciones, ¿no?
Pero nos pasa exactamente lo mismo a los profesores, que somos coreógrafos y bailarines. Como bailarines tenemos que danzar al ritmo que nos marca la institución, la facultad o la universidad, pero nosotros estamos marcando la coreografía que van a tener que va a marcar el ritmo a nuestros estudiantes, y por tanto les estamos señalando en qué tipo de marco, de enfoque, de metodología, de sistema de trabajo van a trabajar ellos. Y por tanto nuestros estudiantes no podemos decir de ellos que son malos bailarines, que lo hacen mal. No, tenemos que ver, a ver si nuestra coreografía les está permitiendo hacer y sacar de ellos todo lo que tienen de bueno, todo lo que tienen de artístico, de creativo, de personas que se están desarrollando y que tienen un potencial de desarrollo suficiente, ¿no? Y pasa lo mismo con los estudiantes. En su caso, uno pensaría en los estudiantes siempre como bailarines natos, es decir, a los pobres solo les toca bailar, porque ellos no pueden mandar a nadie o no pueden organizar la coreografía de nadie. Pero no es verdad. Los estudiantes también son coreógrafos de su propio aprendizaje. Es decir, ellos tienen posibilidad de autorregular el trabajo que están haciendo, de acomodar su sistema de trabajo a lo que son sus propias capacidades, su estilo, su dinámica personal, y por tanto ellos están también actuando en una medida como bailarines en la coreografía que les marcan los profesores, y en otra como bailarines de su propia coreografía, porque también se han marcado su coreografía, Qué importante ha sido esto, por ejemplo, en la pandemia. Han sufrido mucho menos desde el punto de vista de su formación aquellos alumnos que tenían más capacidad como coreógrafos, como organizadores de su propio aprendizaje, para señalarse qué pautas iban a seguir, qué rutinas, cómo se iban a organizar, qué tipo de cosa, que aquellos otros que estaban acostumbrados a ser solamente bailarines, a funcionar al ritmo que les marcaban sus profesores, y en definitiva pues se han visto cuando en la pandemia no han podido disponer de esto de una manera clara, se han visto mucho más vulnerables que el resto de los profesores, ¿no? Bueno, pues esta es la historia. Esta es la historia. ¿Qué tienen las coreografías, por tanto? Las coreografías tienen un plan, es decir, una visión de conjunto de lo que se quiere hacer. Esto es lo que tienen que tener todos los coreógrafos, quiero decir, qué es lo que queremos lograr, cuál es el plan de trabajo que nosotros tenemos. Ese plan se convierte en una coreografía externa, es decir, organizamos los espacios, organizamos el contexto, señalamos las consignas, vemos qué tipo de cosa es la que se puede hacer, es decir, organizamos toda la parafernalia en la cual se va a mover a eso que he llamado contexto. Organizamos el contexto en el cual los que les toque trabajar en nuestra coreografía, porque algunos estamos en diversos niveles de la coreografía, pues esto es el contexto externo. Hay una coreografía interna que es el proceso mental que el bailarín va a tener que seguir para poder, diríamos, de alguna manera llegar al producto que hemos previsto en la anticipación, en el plan que habíamos desarrollado, ¿no? Es decir, si estamos con un enfoque muy cognitivo de las coreografías, que fue como se iniciaron, pues el tipo de proceso que va a seguir un estudiante, y esto ya se han definido determinado tipo de coreografías internas por las cuales podemos llegar a un tipo de aprendizaje, pues qué sé yo, más memorístico, a un tipo de aprendizaje de resolución de problemas, a un tipo de aprendizaje de qué sé yo, de desarrollo de proyectos, a un tipo de aprendizaje más conceptual, etcétera. Si yo quiero tener resultados en esos niveles y en esos campos, tengo que organizar un determinado tipo de coreografía que me permita llegar hasta ahí. Pero ¿cómo va a llegar un estudiante o una institución a obtener ese resultado final? Pues, es decir, ¿cuál es el espacio de intervención que tenemos para poder desarrollar el producto, para poder alcanzar el producto? En la coreografía está claro que tenemos un plan. Está claro que tenemos en ese plan se figura un producto que queremos lograr. Y tenemos claro que hay un proceso
personal o institucional que me va a llevar a ese resultado. ¿Cuál es el campo de acción que tenemos como profesionales o como coreógrafos? El campo de la coreografía externa. Es decir, en cómo quiero yo que mis estudiantes lleguen a un determinado resultado en sus aprendizajes, yo no puedo intervenir en su cabeza. No puedo intervenir en su cabeza, no me voy a meter en su cabeza. Yo lo que tengo que hacer es modificar la coreografía externa. Es decir, mi campo de acción como coreógrafo es modificar la coreografía externa. Si yo quiero que en lugar de un aprendizaje memorístico tengan un aprendizaje capaz de resolver problemas, he de modificar mi coreografía. Y a partir de esa coreografía he de llevarles a un proceso de trabajo mental que en lugar de llevarles a la memorización, les lleve a la posibilidad de resolver problemas. Por tanto, el espacio, diríamos, de trabajo didáctico, de configuración de los escenarios de aprendizaje, es un trabajo que me ha de llevar a organizar esa coreografía externa de una manera tal que yo diría que los estudiantes no tengan más remedio que alcanzar el resultado que yo les he programado. Esto no siempre sucede así, porque hay otras variables que también intervienen. También los estudiantes, ya decía, son coreógrafos de sí mismos y pueden montar una coreografía nefasta para ellos mismos, de manera tal que por mucho que yo me esfuerce, ellos no logren, porque han dinamitado de alguna manera el trabajo que yo había previsto para ellos. O puede ser que ya desde arriba de la institución todo esté funcionando mal y el tipo de coreografía que los propios profesores podemos montar ya no sea suficientemente rica, porque no estamos en condiciones de poder hacer ese tipo de trabajos, ¿no? Y ahí es donde viene esa idea sistémica de la que os hablaba al principio. Es decir, figuraos en el practicum, porque esto es importante. Si yo soy profesor que está coordinando programas de prácticas, yo no puedo organizar mi trabajo como la coreografía de mi facultad no lo tenga previsto, no sea una coreografía favorable a que yo organice las cosas de una manera que sean ricas para los estudiantes que van a hacer prácticas, ¿no? Hay muchas inconveniencias en esta visión sistémica de la enseñanza, ¿no? Si mi facultad no tiene convenios externos con instituciones externas a la facultad, pocas prácticas podemos hacer, porque si no hemos logrado tener contactos y tener escenarios profesionales donde se puedan hacer las prácticas, esto no va a poder ser, ¿no? Los estudiantes no podrán hacer intercambios con otras universidades como esto no esté previsto en el proyecto institucional de mi facultad o de mi institución, porque esto no va a depender de mí. Es decir, nuestra coreografía, la que podemos montar como profesores, y tengo que hablar aquí de profesores, aunque mi idea era hablar de instituciones, porque los que estáis aquí sois profesores, es decir, no podemos hacer aquello que nos gustaría hacer a menos que la coreografía institucional nos lo posibilite. Y estaría muchísimo mejor si esa coreografía institucional no solamente no nos prohibiera hacer algo, sino que nos facilitara el hacer ese algo y el hacer ese tipo de cosas en las cuales las metodologías que nosotros podamos utilizar, que forman parte de esa coreografía externa, pues tuvieran cabida y tuvieran sentido, ¿no? Esa es un poco la idea de todo lo que este modelo de las coreografías viene a señalar, ¿no? No hay innovación docente en coreografías institucionales que no fomenten la innovación. No es fácil hacer que los profesores tengan metodologías creativas y metodologías, diríamos, de proyectos o de resolución de problemas o cosas de esas, como la propia coreografía institucional no esté abocando a ir por ese camino, no esté facilitando hacer ese camino. No tendremos
diríamos, un tipo de enseñanza interdisciplinar o multidisciplinar, o que esté buscando la interacción entre las diversas disciplinas, a menos que la coreografía institucional no nos esté llevando por ese camino. Porque cada profesor individual no lo puede hacer. En su capacidad de coreógrafo no entra esas posibilidades, porque esa coreografía pertenece a niveles superiores al que uno se está moviendo. Pero les pasa a las facultades otro tanto con respecto a la universidad. Como la universidad no me permite, o en su coreografía, en su modelo de trabajo, en sus instrucciones, en el marco que nos señala a todos, no entre en determinado tipo de posibilidades, estaremos siempre abocados a estar bailando en una coreografía y a ser lo mejor bailarines que podamos, pero en una coreografía que no nos está permitiendo hacer todo aquello que nos gustaría hacer, que querríamos hacer. Bien, no voy a insistir más en esto y quiero pasar. Tenemos en ese nivel tres niveles de coreografías, ¿no? Y por eso era lo que os decía, las coreografías institucionales, que tienen que ver con la institución y con lo que la institución establece, y que están muy marcadas por lo que es la cultura institucional. Esto del individualismo, esto pertenece a la cultura institucional, a la forma de funcionar las instituciones, ¿no? El currículo de los estudiantes, esto es diríamos un elemento que forma parte de la coreografía en la que se está moviendo una institución, y las relaciones con el entorno, esto es algo que tiene que ver con las coreografías que se nos marcan, ¿no? En cambio, los profesores normalmente estamos cada uno con nuestra clase, que es también un sistema, pero un sistema un poco pobre de coreografía, y por tanto, sin embargo, estamos marcando la coreografía que van a seguir nuestros estudiantes. Y cada estudiante, a su vez, en el fondo, está, como os decía, haciendo de bailarín y de coreógrafo, en su caso, de ellos mismos, ¿no? Bien, ¿y cómo pasamos de las coreografías al práctico? ¿Qué influencias sobre el practicum se establecen desde los tres niveles de las coreografías que he venido señalando? Es decir, desde las coreografías institucionales, ¿cómo influyen las coreografías institucionales en el desarrollo del practicum? ¿Cómo influyen las coreografías docentes en el desarrollo del practicum? ¿Cómo influyen las coreografías discentes de los estudiantes en el desarrollo del practicum? A ver, ¿por qué son importantes las coreografías institucionales para el desarrollo del practicum? Primero, tenemos que ver si el practicum está o no está en el proyecto educativo de esa institución. ¿Y qué mención tiene? Quiero decir, ¿qué importancia se le da en ese marco? Fijaos, hay instituciones que tienen esa formación externa a la propia universidad como un elemento clave en el desarrollo de sus propios estudiantes, ¿no? Y en esa medida, si la propia institución ya ha reconocido que hacer un practicum es un elemento importante en el programa de formación que va a ofrecer a sus estudiantes, esto es la primera condición para que el practicum en esa universidad sea importante, y que no venga un vicerrector y lo elimine, o que no venga alguien que diga que esto no tiene importancia, que para él lo importante son las clases que reciben los estudiantes, y lo elimine, ¿no? Es cuando la universidad lo reconoce como un elemento importante en su estructura, esto tiene sentido, ¿no? Tiene sentido que tenga convenios, que tenga relaciones con el entorno. Por eso decía antes que las relaciones con el entorno forman una parte importante de lo que es una determinada... Para nosotros en Europa, por ejemplo, ha cambiado absolutamente el tipo de trabajo que estábamos haciendo en la medida en que las universidades empezaron a hacer clústeres y empezaron a tener relaciones con otras universidades internacionales, de manera tal que en la medida que van habiendo convenios con otras universidades, nuestros estudiantes salen constantemente y se están haciendo programas de otras universidades con periodos en ellas. Pero esto, como no estuviera diríamos, en la coreografía institucional de una universidad, no sería posible. Esto no es algo que un profesor individual pueda hacer por su cuenta en ese sentido, ¿no? La integración del practicum en lo que es el currículo.
Es decir, no solamente que se va de prácticas y los estudiantes pasan un tiempo fuera de la universidad haciendo cosas en escenarios profesionales, sino que esto forma parte de la formación. Y ese currículo es como una materia más, como un tipo de componente más del proyecto de formación que nosotros estamos desarrollando, ¿no? De manera tal que esto hace que efectivamente ese currículo tenga sentido para todos los profesores que formamos el equipo que lleva adelante una titulación y obtenga esa validez, diríamos, que le da el formar parte del proyecto educativo. No es una cosa episódica que se nos ha ocurrido en un momento, no, es algo que tiene sentido dentro del marco de la formación que pretendemos dar, ¿no? Que haya recursos personales, materiales, etcétera, para el desarrollo de esas prácticas. Es decir, no es algo que tenga que hacerse a costa del trabajo, del tiempo, del dinero, ni de los estudiantes ni de los profesores. Esto está previsto, igual que sucede con el resto de las materias, tienen sus profesores que están pagados para poder hacer eso y tienen sus recursos para poderse desarrollar, ¿no? Y que exista una evaluación sistemática de lo que estamos haciendo en las prácticas, igual que hacemos con el resto de las materias. Es decir, que en la coreografía que marca una institución ya nos está dando, diríamos, credenciales que reconocen el practicum, que otorgan sentido al practicum, que disponibilizan recursos para que el practicum sea de calidad. Es decir, están marcando una coreografía en la cual los bailarines, que van a ser los profesores que organizan ese practicum, puedan hacerlo de una manera adecuada, ¿no? Y esto se puede decir, ya digo, coreografías institucionales son tanto las que afectan a toda la institución en su conjunto como las que van a afectar a cada una de las facultades, porque efectivamente el practicum va a tener diversos sentidos según sea la facultad en la que se está programando ese trabajo que se está haciendo ahí. Bien, coreografías docentes y practicum. ¿Cómo podemos, diríamos, proyectar esta idea de una coreografía que me va a marcar el baile que van a hacer, en este caso, los docentes? ¿Qué tipo de influencia vamos a tener al marcar la coreografía del practicum en el tipo de practicum que puedan hacer nuestros estudiantes? Van a poder bailar, es decir, van a poder desarrollar un proceso de prácticas desarrollando toda su capacidad artística, todo lo que tienen, diríamos, de propio, de singular, de específico, de creativo nuestros estudiantes. Porque el que lo puedan hacer va a depender de que la coreografía que les propongamos sea una coreografía que se adapte bien también a la propia capacidad que cada estudiante pueda tener, ¿no? Es obvio, ya formaba parte del modelo, que los profesores en este sentido somos a la vez bailarines y coreógrafos. Es decir, somos bailarines porque tenemos que desarrollar nuestro trabajo al ritmo que nos marca la institución y dentro del marco de condiciones que nos señala la institución, pero a la vez somos coreógrafos porque las decisiones que nosotros vamos adoptando van a marcar la coreografía que de alguna manera decida el tipo de danza que van a tener que hacer nuestros estudiantes, ¿no? ¿Qué características de las decisiones que tomemos, del plan de trabajo que ofrezcamos a nuestros estudiantes, de esa coreografía externa que les marquemos, qué cosas tenemos ahí que cuidar? Que el plan de prácticas, diríamos, se incluya, se integre en el proyecto educativo de la institución y en el conjunto del currículo. Es decir, no es un periodo de trabajo fuera de la institución que tiene poco que ver con lo que se ha hecho dentro de la institución. Es algo que forma parte del conjunto. Ahí también la visión sistémica. Es decir, yo no estoy haciendo una cosa, diríamos, aislada, al margen, que tiene sentido en sí misma. Estoy haciendo algo o estoy programando algo, planificando algo que de alguna manera se integra en el conjunto de elementos que estamos desarrollando en el ámbito de la carrera, ¿no? Diseñar un par de prácticas con consignas y experiencias ricas. Ayer veíamos en el seminario que en función del tipo de consignas que los coordinadores de prácticas den a sus estudiantes, se va a desarrollar el proceso de prácticas. Es decir, las consignas son como el ritmo
que yo les marco a los bailarines, es decir, ellos van a tratar de adaptarse a ese ritmo que les estoy proponiendo en el desarrollo de las prácticas que van a ellos después a realizar, ¿no? Y que las experiencias que incorporo a las prácticas sean unas experiencias ricas y estimulantes para ellos, ¿no? No me valdrá decir después que los estudiantes no han hecho un buen periodo de prácticas si las prácticas que les he propuesto son unas prácticas que no merecen la pena, que no les estimulan nada, que no les están aportando nada, o por lo menos que ellos no ven que les estén aportando nada, ¿no? En cuarto lugar, una coreografía que garantice un flujo de comunicaciones y de acompañamiento, diríamos, suficiente y con feedback, con retroalimentación también rica en ese proceso, ¿no? Y finalmente garantizar una evaluación atenta a todas las dimensiones posibles de... Es decir, tenemos que hacer un tipo de coreografía, un tipo de planificación del trabajo que van a hacer, una organización del contexto donde van a tener que desarrollar el practicum, que permita a los distintos estudiantes, hombre, marcamos el plan, marcamos qué tipo de consignas, qué tipo de cosas nos interesa que desarrollen, en qué dirección está ese practicum, qué función está cumpliendo con respecto a su formación. Esto queda claro ahí, es decir, no, cada uno no puede hacer el tipo de prácticas que le apetezca, ¿no? Salvo que nosotros lo entendamos, que también eso es bueno, pero aunque yo tengo un ritmo, yo tengo una coreografía que me está llevando en una determinada dirección, yo tengo que saber como estudiante que estoy de prácticas que efectivamente en ese marco me ha de permitir ir desarrollando lo mejor que yo tenga de mí en ese contexto al que voy a ir a hacer prácticas, ¿no? No una cosa que me limite, que sea un corsé, que yo tenga, que esté obligado a hacer un determinado tipo de cuestiones que no me apetecen nada, que no me aportan nada, ¿no? Eso sería una mala coreografía para nuestros estudiantes, ¿no? Igual que lo era mala para nosotros como profesores si la facultad nos señala ya cosas muy específicas, muy concretas y nos deja poca libertad de acción, poca libertad de ser como nosotros de alguna manera queremos desarrollar ese tipo de trabajo. Y finalmente, ¿qué aportan los estudiantes como coreógrafos y como bailarines a la vez? Eso, la primera idea es que hemos de asumir que los estudiantes son a la vez las dos cosas, bailarines y coreógrafos en ese marco en el que están, ¿no? Y que esa coreografía, esa autorregulación que ellos tienen que hacer va a estar muy vinculada a todo lo que es el nivel de implicación, de engagement que los propios estudiantes van a tener, es decir, cómo planifican esa implicación suya dentro del trabajo. ¿A qué van a atribuir el que las cosas salgan bien o no? Quiero decir que ellos también tienen que entender en su faceta de coreógrafos que si las cosas salen mal, no salen mal porque estén mal programadas, o no solamente por eso, que también depende, el que una práctica sea buena práctica, va a depender mucho de ellos, de cómo se impliquen, de cómo se metan en la situación, de qué tipo de trabajo estén dispuestos a hacer, ¿no? Y bueno, uno también tiene que en esto pensar en sí mismo y en pensar que lo va a disfrutar, ¿no? Que uno se va de prácticas y esas prácticas las quiere programar de una manera que no solamente sean un calvario para él, sino que que le den la posibilidad de poderlas disfrutar, ¿no? Y por tanto, para un estudiante marcar su propia coreografía es hacerse un plan, hacerse también un plan y una estrategia de cómo desarrollar ese periodo que tiene que trabajar ahí, ¿no? Y asumir las responsabilidades que esto requiere. Irse de prácticas o trabajar en las prácticas no es lo mismo que venir a clase, porque uno está en un tipo de contexto que marca otras obligaciones, ¿no? Uno tiene que respetar un horario, tiene que respetar a la gente con la que está trabajando, no puede, diríamos, a veces, quiero decir, tiene que respetar contextos de ¿cómo se llama? No puede estar publicando cosas de confidencialidad en el tipo de cosas que hace, ese tipo de cuestiones, ¿no? Y luego
como coreógrafo tiene que saber también que su trabajo en ese sentido, aunque esto ya debe estar en la coreografía que le marquen los profesores, que su trabajo no es hacer cosas, es hacer cosas y pensar sobre eso que está haciendo. Y por tanto no se llena el contenido de un practicum con hacer cosas. Y para algunos la verdad es simplemente hacer cosas. El trabajo es, el hacer por sí mismo no da conocimiento, no da sabiduría. El hacer tiene que ir vinculado al pensar y al reflexionar, y por tanto que su trabajo, y no se puede cabrear si le pedimos que haga algún informe, que escriba elementos de reflexión, porque su trabajo en las prácticas, y esto tiene que entenderlo también él, no solamente como bailarín, sino como coreógrafo de sí mismo, es decir, es que va a tener que desarrollar otro tipo de actividades que tienen que ver con el conocimiento y con el desarrollo del conocimiento. Bien, pues eso es lo que las prácticas nos aportan. Y ya por sintetizar un poco todo esto, yo creo que esta metáfora de las coreografías resulta interesante por su flexibilidad. El arte siempre nos aporta esto, la capacidad de ser flexibles, y la condición artística, como está muy vinculada a esa condición de singularidad de los sujetos, lo que nos lo que nos aporta es esa idea de que la universidad no debe ser una fábrica de clones, y que por tanto cada estudiante viene con un bagaje y con unas capacidades y con una personalidad que es suya, y que al final del proceso es muy, muy llamativo el hecho de que los niños son mucho más creativos a los 3 años antes de entrar en la escuela que a los 6 cuando pasan a la escuela. ¿Por qué? Porque la escuela lo que ha ido haciendo ha sido limitando su nivel de creatividad, su nivel de interpretación de las cosas. Y así vamos haciendo ese trabajo a lo largo de toda la carrera. Y esto resulta realmente dramático. Es decir, ¿por qué demonios enseñar y educar y formar ha de ser una cosa de un progresivo, poner límite a la singularidad de cada sujeto, al desarrollo de cada sujeto, ¿no? Y aprendemos a dar respuestas, no aprendemos a hacernos preguntas, a generar preguntas diferentes, a generar modelos de pensamiento diferentes en la universidad. Y esto, la mirada artística en este sentido, a mí me parece muy, muy interesante en este momento, ¿no? De la supertecnología, de que ya uno no va a tener que hacer los trabajos porque se los va a hacer el GPT, y porque ahora, quiero decir, si cada vez vamos quitando más la posibilidad de ser original y ser personal en el trabajo que se hace, al final la formación va a resultar mucho menos atractiva y mucho menos humanizada, ¿no? La idea del ambiente de aprendizaje, ya os decía, que resulta un aspecto fundamental. Hoy en día se está dando una rotación. Fijaos que con toda la declaración de Bolonia y con todo lo que ha significado este nuevo periodo, diríamos, de reconstrucción de lo que es la docencia universitaria, con Bolonia se nos había dicho, los profesores universitarios tienen que tomar en consideración que el eje fundamental de trabajo en la universidad no es la enseñanza. El eje de trabajo en la universidad es el aprendizaje, y por tanto los principales protagonistas no son los profesores, son los estudiantes que van aprendiendo y que se van desarrollando. Y por tanto, ¿qué significa esto desde el punto de vista de la identidad profesional nuestra como docentes? Pues significa que nuestra tarea no es tanto enseñar como crear buenos ambientes de aprendizaje. En esos ambientes de aprendizaje el enseñar juega su papel, pero no es lo fundamental, ¿no? Yo puedo ir generando condiciones para que mis estudiantes aprendan. Una de esas condiciones es que yo les explique bien, pero hay otras muchas que no tienen nada que ver con lo que yo explique. De hecho, hay un libro, no sé si lo conocéis, que se titula Dar clase con la boca cerrada. Dar clase con la boca cerrada. De manera tal que tengo que organizar las cosas de manera tal que no seas únicamente yo quien hable, que los estudiantes hablen, que hablen los libros, que hable Internet, que hablen otro tipo de experimentos, otro tipo de condiciones en ese sentido, ¿no? Y en esto
al hablar de coreografías, como estamos hablando, de organizar el ambiente, de organizar el contexto en el que se va a producir el aprendizaje, está muy en línea con todo lo que se viene señalando en ese sentido, ¿no? La idea del compromiso global y del compromiso coral dentro de las universidades, para mí es el principal defecto que tiene la universidad, ¿no? Es el hecho de estar trabajando cada uno separadamente, la dificultad de poder hacer proyectos globales. Esto afecta mucho, porque no es el tener buenos profesores, la historia era tener buenos equipos docentes. Y esto pasa como en el fútbol. Puede haber efectivamente equipos que tengan 1 o 2 jugadores muy buenos, pero lo importante es tener un equipo bueno, porque a veces esto es cierto que los buenos jugadores a veces te resuelven un partido en una jugada muy individual de ellos, y a veces sucede que en alguna carrera tenemos un profesor o 2 profesores brillantes que justifican, pero la historia no es tanto lo que a mí me ha dejado un profesor particular, sino lo que me ha dejado el proceso que he seguido durante los 5 años que... Esto lo recuerdan mucho en Harvard y en estas grandes universidades. Dicen, sí, es cierto, aquí tenemos grandísimos profesores, pero lo que va a formar a los estudiantes no es la experiencia que han tenido con fulanito, con menganito, sino los 5 años que han pasado en Harvard y lo que hemos sido capaces de transformar en ellos en estos 5 años que han estado con nosotros, ¿no? Esta idea del equipo, de la coralidad, de la colegialidad docente, ¿no? Y esto en las coreografías... Claro, hay coreografías institucionales muy individualistas, la mayor parte de las que tenemos en nuestras universidades, ¿no? Que nacieron de las cátedras y que nacieron, diríamos, de estructuras que pormenorizan mucho el tema de la docencia. Pero eso, tenemos que ir avanzando un poco en esa línea de trabajo por equipos y de todo este aspecto. Bueno, el buen aprendizaje, por tanto, como un proceso que es individual, pero que viene condicionado por el entorno en el que uno está, por el contexto en el que está trabajando, y por tanto que ese contexto, esa coreografía, acaba convirtiéndose en un agente de aprendizaje para los estudiantes, ¿no? Es decir, estar en la universidad o en una clase no es solamente estar en un lugar, es estar en un contexto, y ese contexto acaba siendo parte importante de la formación que uno va recibiendo. Fijaos la importancia que tiene el contexto, que ha tenido el contexto ahora con la pandemia. Es decir, no era solamente el lugar, porque uno puede recibir la clase en su casa, pero el tener que estar en su casa solo, a poder estar en la universidad con un conjunto de elementos, con la biblioteca al lado, con los compañeros al lado, con el entorno en el que está, con las posibilidades de discutir, de organizarse de otra manera, esto es otra cosa, es decir, no es solamente un lugar, es otro tipo de idea, ¿no? Bueno, el binomio enseñanza-aprendizaje, eso que la enseñanza influye, pero es un mecanismo más de influencia, junto a otros muchos mecanismos de influencia que están, ¿no? Les recordaba ayer en el seminario que hay todo un conjunto de investigaciones en este momento que ya llevan muchos años, ¿no?, que se van reflejando en libros que destacan How College Affects Students, cómo los colleges y los campus en general, y ya no solamente la idea de facultad, sino la idea de campus, cómo la idea de campus influye en los estudiantes. Y el último de ellos relata 600 investigaciones en distintos contextos mundiales, en el cual se va constatando de qué manera el cómo esté organizado un campus afecta a lo que los estudiantes aprenden a nivel de valores, a nivel de sociabilidad, a nivel de proyecto de vida propio, a nivel incluso de conocimientos y de desarrollo personal en ese sentido, ¿no? Y por tanto, a veces también esto lo olvidamos, la importancia que tiene el contexto y de cómo la enseñanza y la parte esta que damos de clases y tal, es una parte de la formación, pero que la formación, claro, acoge, y por tanto la coreografía tiene que tener una perspectiva mucho más amplia de lo que este tipo de cosas sucede, ¿no? Y aquí, bueno, lo sabréis bien, en la UNAM, el hecho de que tengáis un centro cultural, el hecho de que tengáis música, que tengáis deporte, que tengáis no sé cuánto, es un hecho del contexto que diríamos que alude a muchas dimensiones de lo que el desarrollo en una etapa como es la etapa juvenil tiene que ver con
el desarrollo de los estudiantes, ¿no? Bueno, en realidad, que estamos hablando de una metáfora que nos ayuda a ver las cosas de una manera un poco diferente, a ver la vida universitaria como si fuera una relación de profesores-estudiantes aislada y desconectada de lo que está pasando a otros niveles, ¿no? A veces, y ya concluyo con esto, tengo la impresión de que esto, si poco a poco fuera entrando esto en la dinámica institucional, cambiarían muchas cosas, ¿no? Cambiarían muchas cosas. Me ha tocado muchas veces dar conferencias en universidades, abriendo un congreso, por ejemplo, haciendo tal, donde están todos los capitostes de la institución en la sala. Está el rector, están vicerrectores, están directores de facultades, etc. La primera conferencia es sobre innovación en la enseñanza universitaria. Se inaugura el congreso y se van todos. Y se van todos los jefes, quiero decir. Se va a hablar de innovación y les debe dar la impresión de que eso ya no va con ellos, que eso es una cosa que tiene que ver con los profesores o con aquellos que de alguna manera van a desarrollar cosas innovadoras. Y no se dan cuenta de que no hay posibilidad ninguna de una innovación importante como no estén ellos allí, como no tomen cartas en el asunto, como esa idea del sistema, de la configuración global, de cómo las cosas, diríamos, se van combinando unas con otras y se van condicionando unas con otras. Si esto no sucede así, al final, pues esto, tenemos innovaciones pequeñitas, de cosas que los profesores van cambiando, que van haciendo de una manera o de otra manera, pero eso en el fondo no cambia el modelo, no llega a alterar el modelo de cómo las universidades están trabajando hoy en día, ¿no? Y por eso decía que quizá necesitemos el refuerzo con algunas metáforas. Yo traigo esta del arte, pero otros están trabajando con otras metáforas ecológicas, de otro tipo, ¿no? que puedan ayudarnos a ver la universidad de una manera un poco diferente. Y por mi parte nada más, muchas gracias, y ahora si queréis que charlemos de algo, pues queda a vuestra disposición. Hacer sus preguntas, pero les pedimos que sea a través del micrófono porque se está transmitiendo por YouTube. Bueno, primero que nada, muchas gracias por esta conferencia tan enriquecedora. Y bueno, siguiendo la línea de la metáfora, me gustaría saber cómo si incluiría como un último agente o como el público que al final de este performance de las coreografías, a los usuarios que reciben el servicio por medio de las prácticas, por ejemplo, en el caso de la psicología, a los usuarios que se benefician de estos escenarios de formación, pero también de servicio. Y en este caso, también saber cómo consideraría usted esta parte del acompañamiento, si son como lo que se vería dancísticamente como los ensayos, en esta situación de los bailarines danzan y si hay alguna situación que corregir, lo marcan, pero al final poco a poco el bailarín se va haciendo autónomo y permite ir realizando la coreografía ya con su propio toque, pero también con la retroalimentación que recibió del coreógrafo. A ver si soy capaz. Lo que tiene el practicum de propio es que es un tipo de actividad formativa que se desarrolla en contextos diversos, ¿no? Es decir, el practicum tiene que ver con la enseñanza, con lo académico, con lo que sucede en las facultades, y tiene que ver con algo que sucede fuera de las facultades. ¿Quiere esto decir que como coreógrafos de lo que está sucediendo, de lo que va a suceder durante el periodo de prácticas,
tenemos dos tipos de coreógrafos aquí. Tenemos los coreógrafos académicos y los coreógrafos del lugar de las prácticas. Es decir, que ambos tienen que participar en el diseño de esa coreografía que va a permitir que esa experiencia en el trabajo que están haciendo sea adecuada, ¿no? Y los estudiantes van a danzar en un doble contexto también y seguramente con un doble ritmo, el ritmo que les marcamos profesores universitarios y el ritmo que les van a marcar sus propios tutores allá, ¿no? El beneficio, es decir, los que reciben ese trabajo, en este marco quedan como resultado de todo el proceso, ¿no? No intervienen en el proceso más que como resultado de ese proceso. Y con respecto a la segunda cuestión que planteabas, sí, efectivamente, eso somos los profesores, marcamos una coreografía y somos entrenadores, coaching, hacemos coaching después, es decir, con nuestros estudiantes los vemos danzar, vemos en qué cosas van bien, en qué cosas no van tan bien y les ayudamos en ese sentido a ir recuperando las cosas que se tuvieran que ir planteando, ¿no? Ese es nuestro trabajo como bailarines nosotros mismos, porque estamos haciendo de alguna manera el trabajo que en ese marco general de lo que es el trabajo institucional, a nosotros nos interesa ir aproximando a nuestros estudiantes en una dirección o en otra, ¿no? De todas maneras, ahí es donde viene la posibilidad de esa coreografía. Mi intervención ahí forma parte de la coreografía que yo diseño. Y puede ser una intervención muy de interventor, es decir, muy de llevar al estudiante por el camino que yo quiero y sin que se me desvíe. O en mi coreografía ese acompañamiento al estudiante es un acompañamiento generoso, diríamos. Le dejo hacer, dejo que saque el componente artístico que tenga y que cada uno vaya haciendo ese camino a su manera, ¿no? En la medida en que eso sea posible, porque esto, claro, en unas materias será más posible que en otras el desempeño artístico, ¿no? Pero eso forma parte, ese acompañamiento es justamente una de las cosas que decía, forma parte de la coreografía que yo marco a mis estudiantes. Y hay coreografías muy directivas de estudiantes, de profesores, y hay coreografías mucho más laxas, mucho más creativas, mucho más, diríamos, de permitir el avance autónomo de los estudiantes, ¿no? Profesor, sí, él había... Gracias. Felicidades, profesor. Muy interesante la propuesta. Tengo un par de preguntas. Bueno, tengo más preguntas, pero más... No tenéis por qué estar de acuerdo, ¿eh? Dos preguntas. La primera es en relación a esta propuesta de utilizar metáforas. ¿Qué tanto esta propuesta ha permeado o es bien recibida o es utilizada o es aplicada en el medio de la comunidad europea? También me interesa mucho saber lo que está pasando. Aquí podría ser un poco una innovación en mi caso, pero yo no había escuchado esta propuesta antes y esa es una pregunta. Y la segunda es en relación con la jerarquía del conocimiento práctico. En algún momento mencionaste que hacer las cosas no es obtener conocimientos. Yo he aprendido que algunas personas pueden tener toda la teoría sobre lo que es el dolor crónico y dominarla, y cuando tienen a un paciente frente a ellos que está sufriendo de ese problema no saben qué hacer y tienen toda la teoría, ¿sí? Entonces aprender haciendo, aprender dialogando, actuando frente al problema, realmente tiene un potencial enorme y en ese sentido el practicum, el bailar incluso sin pareja, puede ser tan valioso como bailar dentro de una coreografía. Y un comentario final del rol que va teniendo para muchos de nosotros como profesores, que tenemos la responsabilidad de diseñar
ambientes propicios para cierto tipo de aprendizaje, no para todos. El caos, que le diste un lugar, tiene cada vez un papel mucho más preponderante, sobre todo en países donde las posibilidades de planear lo que va a ocurrir en nuestras vidas el próximo año pues no depende de nosotros. La incertidumbre, la impredictibilidad es un ingrediente central de nuestras vidas. Algunas personas o en algunos países pueden presumir que la predictibilidad es posible y que pueden organizar lo que va a pasar con sus vidas la siguiente semana. Pues qué bueno, los felicito, pero la verdad es que la incertidumbre es nuestra pareja de baile. Sí. Muy bien, muchas gracias por las preguntas. Mire, se está usando mucho metáforas en Europa, yo creo que sí, y cada vez más. Pero el problema que tenemos es que la mayor parte de las metáforas son metáforas vinculadas a la informática o vinculadas el cerebro es un computador y funcionamos como computadores y ese tipo de cosas, que el pensamiento es un tratamiento de la información y un flujo de información que se va. En fin, sí, hay muchas metáforas. De todas formas, en educación siempre ha sido. Los profesores nos han llamado jardineros, nos han llamado, pues qué sé yo, arquitectos, nos han llamado de todas, quiero decir, como para intentar explicar qué cosa éramos y cuál era nuestro trabajo. ¿Sí? Yo creo que se está dando mucho valor en este momento. Claro, como estamos tan saturados de todo lo que es informática, de todo lo que es visiones así muy matemáticas, muy de trabajo de ingenieros, ¿no? Pues ir hacia el mundo del arte y respirar un poco y abrir un poco el campo y dar otro tipo de más policromía, ¿no? a lo que estamos haciendo. Sí, en ese sentido sí. Y luego lo que dice de... No, yo no digo que la práctica no sirva para aprender. La práctica, quiero decir, las habilidades generalmente se gestionan a través de prácticas, ¿no? Pero la práctica a solas, sin pensar, que era a lo que me quería referir, la práctica sin pensar no da conocimiento. Es decir, había un profesor inglés que daba una conferencia un día en un sitio de formación de profesores y él estaba explicando cómo podían trabajar y cómo podían hacer, ¿no? Y se levantó un profesor, levantó la mano para decirle: mire, yo llevo 25 años dando clase. No me va a venir ahora usted a decirme cómo tengo que hacerlo, porque en 25 años ya supondrá que conozco perfectamente cómo se tiene que dar clase y qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Y el inglés, que no se mordía la lengua, le preguntó: oiga, profesor, ¿usted está seguro que tiene 25 años de experiencia? ¿No será que tiene un año de experiencia repetido 25 veces o 24 veces? Y esa es un poco la cuestión, es decir, el repetir y repetir y repetir, cuando yo no lo estoy racionalizando con el pensamiento, con la reflexión, acaba aportando poco. Y tenemos profesores que siguen dando clase con los apuntes que tuvieron cuando eran estudiantes, quiero decir, y que no ves en ellos ningún tipo de mejora por el trabajo que están haciendo. En Estados Unidos han hecho estudios que ven que médicos con muchos años de experiencia están cometiendo errores muy similares a los que cometen, diríamos, médicos recién egresados que empiezan sus carreras, ¿no? Y seguramente porque han estado aplicando rutinas, aplicando protocolos, no se han documentado lo suficiente y, en definitiva, este es un poco el tema de los profesionales reflexivos, de lo que tanto se está hablando ahora, ¿no? Es una práctica que uno tiene que repensar, que tiene que evaluar de alguna manera, que tiene que racionalizar. Esa es un poco, a eso me refería. Yo ya sé bien que la mayor parte de nosotros aprendemos muchas cosas
diríamos, a través de la práctica. Y al contrario, lo que estoy señalando es que a través de la práctica es como en educación se aprende, pero no es una práctica, ya digo así, neutra, es una práctica reflexionada, es una práctica que yo la voy evaluando, la voy trabajando y voy haciendo con ella, diríamos, reformas, de manera tal que la práctica 2 ya es mejor que la práctica 1, porque ya lo he pensado, ya he visto que alguna cosa no me ha funcionado bien y estoy interviniendo y estoy, diríamos, introduciendo cambios, y así la práctica 6 siempre será mucho mejor que la práctica 1, porque efectivamente ya he ido introduciendo otro tipo de cosas. Y esto es lo que hacemos en el práctico con los chicos, ¿no? Ayudarles a pensar qué es lo que han hecho, cómo lo han hecho, de qué otra forma se podría hacer eso, qué tipo de cosas están aprendiendo con esas cosas que están haciendo, etcétera, ¿no? A eso me refería, ¿no? En el otro ya estoy de acuerdo con usted que se aprende, claro, que se aprende. Muchas gracias por invitarnos a reflexionar. Y lo que voy a compartir es con lo que yo me quedo, y que un poco era lo que pensaba ayer al término del seminario, pero que hoy tenías ahí en la última diapositiva una frase: no puede no haber coreografía. Claro, claro. Y entonces yo creo que la invitación es a tomar conciencia de ello. Si tomamos conciencia de que sí hay una coreografía, ¿no? Entonces necesitamos preguntarnos cuál es esa coreografía en todos esos niveles de los que nos has hablado. También tomar conciencia de que todos y todas somos bailarines y coreógrafos, incluyendo las y los estudiantes. Y en el caso de las y los profesores también necesitamos recordar que los que están arriba en esas estructuras también afectan nuestra coreografía, porque a veces hay una fantasía. Aquí, por ejemplo, reivindicamos mucho la libertad de cátedra, y es un valor, pero es una fantasía creer que porque tenemos libertad de cátedra no somos afectados por la coreografía institucional. Entonces yo creo que me quedo con esa invitación a tomar conciencia de que hay una coreografía o varias coreografías, de que todos estamos bailando, haciendo y pensando. El reto es hacerlo consciente, y que por lo tanto necesitamos crear y darle más importancia a los equipos docentes. Dejar solo de preocuparnos por lo que cada quien, lo que yo hago, mi granito de arena, que es importante, pero tomando conciencia de que soy parte de un equipo y de una institución. Muchas gracias. Lo de no puede no haber coreografía, bueno, sabéis, esa es la primera ley de la comunicación de Václav. No puede no haber comunicación. No puede no haber comunicación. Y esto, yo con mis estudiantes de educación y de psicología, es la primera cosa que les hago aprender. Quiero decir, estamos comunicando siempre, incluso la no comunicación es comunicación. Quiero decir que en el fondo eso, y con las coreografías pasa igual, es lo mismo que decir no puede no haber metodología. Es que siempre estás aplicando algún tipo de metodología, sea cual sea la que estés aplicando. La cuestión es identificarla. Por eso las coreografías las estamos utilizando mucho en ese sentido, sí, del análisis de cuál es la coreografía en la que estamos trabajando, ¿no? Y con la libertad de cátedra, efectivamente, tú le dices que es una fantasía, o no sé cómo decías que es, pero le hemos tenido que dar muchas vueltas en España a eso, ¿no? Y hay muchas sentencias judiciales ya en la que quitan a los profesores esa fantasía de la libertad de cátedra. Usted es libre para no tener que decir lo que no cree o no quiere decir, pero no es libre para utilizar la metodología que a usted le interesa si esto va en contra del proyecto institucional.
Y algunos jueces hasta le decían a los profesores: usted no es quien para litigar contra su facultad. Usted no puede, es miembro de su facultad y entonces no puede litigar contra su facultad. Pero la idea es un poco esta. Cierto, a mí no me pueden obligar a enseñar que no existe, pues qué sé yo, la evolución de las especies o cosas de tipo ideológico en el que yo no creo. Pero si hemos decidido que en nuestra facultad vamos a trabajar por proyectos, usted no puede venir a rompernos el esquema en el que en esta facultad estamos trabajando. O si aquí vamos a trabajar en el sentido de una educación más reflexiva y más tal, no es libre para hacer, es decir, para ir bailando al ritmo que a usted le apetezca. Todos bailando. Ya os contaba, hace poco se celebró un aniversario de la orquesta de La Coruña, al lado de Santiago, y el director de la orquesta le hacía una entrevista y decía: no, los profesores, quiero decir, los músicos que se integran en la orquesta ya saben manejar el aparato. Nosotros les tenemos que enseñar a tocar en una orquesta, que tocar en una orquesta es diferente de tocar de solista en su casa como quiera, o aquí tenemos un ritmo, tenemos una partitura. Esa partitura general, que puede ser más estricta o más laxa, pues es la que vamos a estar jugando todos. No puede ir uno a salir allí. Bueno, si hay alguna excepción, tampoco pasa nada. En la universidad siempre ha habido profesores brillantes que se han salido un poco, y está bien. Eso era el caos, quiero decir. La universidad no puede tampoco pensar que todos vamos a ser funcionarios, que vamos a trabajar de la misma manera, ¿no? Pero dentro de esa policromía general tenemos que tener unas bases, aunque estemos tocando jazz y cada uno siga su ritmo y cada uno tenga, pero tiene que haber esa cúpula. Y esto es lo que algunas interpretaciones muy extensivas de la libertad de cátedra era lo que problematizaban. Sí, profesor. Mire. Muchas gracias. Primero que nada, muchas gracias, muy interesante, la charla es muy interesante. Sí me llamó la atención la versión esta metafórica, ¿eh? Las metáforas tienen una doble función. Por un lado ponemos a reflexionar y por el otro lado, bueno, hacernos más clara alguna panorámica. Aunque a veces su problema es la interpretación de la metáfora, ¿no? Sí. Creo que ahí hay un terreno interesante que hace la explicación muy interesante. Solamente son dos dudas y una precisión. Eso por la precisión. En esta universidad la libertad de cátedra tiene un antecedente histórico muy importante. Aquí en esta universidad hubo un periodo en el que un presidente trató de establecer una educación socialista y bueno, algunos universitarios trataron de promover esa forma a la universidad y hubo otros universitarios que se opusieron. Y ahí, en esos momentos, fue cuando adquirió un sentido. Claro, lógico, claro. Libertad en términos de no estar sujeto a estructura ideológica estatal. Lo que me llamó mucho la atención, y que a lo mejor me puede aclarar un poquito, es este uso enriquecido de la metáfora. Seguramente permite integrar algunos desarrollos de la docencia dirigida a la práctica modernos de mejor manera. Si fuera el caso, me gustaría saber cuáles son y cuál es esa manera. Y el otro es mera curiosidad, no sé cuánto tiempo tenga con esta forma de explicar la educación. ¿Ha podido recuperar, pues qué tanto impacto ha tenido en los lugares donde lo ha presentado? De alguna manera ha podido ver si después de su charla hubo una transformación, si la hubo, en qué sentido. Gracias. No sé cómo andamos de tiempo. Le cuento una anécdota. Hace poco traía a la prensa una entrevista que le habían hecho a un rabino judío en Jerusalén. Era un rabino ya mayor, creo que cumplía 80 años y por eso le hacían la entrevista. Pero tenía de propio este rabino que en los últimos 35 años, todos los santos días, se había ido al Muro de las Lamentaciones a rezar para que
palestinos y judíos acabaran viviendo en paz y acabaran teniendo una convivencia pacífica, ¿no? Y en la entrevista le decían: oiga, señor rabino, y después de estos tantos años, yendo todos los días a rezar al Muro de las Lamentaciones para que los judíos y los palestinos vivan en paz, ¿cómo se siente usted? Dada la situación, claro, estaban en aquellos mismos momentos, ¿cómo se siente usted? Y él respondió: como si hubiera estado hablando a la pared. Es decir, he estado todo este tiempo hablando a un muro, pensando que efectivamente esto era una oración que tenía sentido, pero ya me doy cuenta de que he estado hablando a la pared, ¿no? Yo lo que me doy cuenta es de que esto es un cambio demasiado radical como para que esto pueda ser puesto en marcha de manera fácil, ¿no? Y como decía antes, en cambio sí lo estamos trabajando más como mecanismo de evaluación o como mecanismo, diríamos, de descripción de cuáles son las metodologías, las coreografías reales que se están desarrollando en las universidades, ¿no? Y ahí sí, ya hay estudios, ha habido alguna tesis doctoral en la cual, en facultades de medicina y alguna en psicología, estos autores que os decía lo han trabajado mucho desde el punto de vista de las coreografías docentes, más que coreografías institucionales, ¿no? Y ellos, que tienen una orientación muy cognitiva en ese sentido, sí, ya tienen muchas investigaciones y muchos resultados que detectan de qué manera variaciones en la coreografía acaban provocando variaciones en el aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Pero ya digo, mi interés mayor está en las instituciones, porque trabajo más un poco en esa línea, ¿no? Y en las instituciones lo que sí vamos detectando son determinado tipo de cosas, de variaciones, por ejemplo, que cambian el modelo de trabajo, en el sentido de decir qué relaciones hay entre los profesores y que en la coreografía institucional cómo se ha marcado la relación entre unos profesores y otros. Y ese tipo de cosas, de si trabaja cada uno solo, si hay clústeres de profesores, si hay equipos de profesores que están haciendo cosas conjuntamente, si hay tal, esto modifica de una manera clara las coreografías, porque se posibilitan modelos más interdisciplinares, fusión de disciplinas para hacer contextos interdisciplinares propios, la generación de clústeres de profesores que explican conjuntamente clústeres de disciplinas. Es decir, modificaciones en la coreografía institucional están provocando cambios muy interesantes en lo que se está desarrollando después en las clases con los estudiantes, ¿no? Y el hecho de tener o no tener practicum, la forma en que esto influye también en el tipo de aproximación que los estudiantes van teniendo. Y esto lo interesante de esto es que va teniendo modificaciones legales, que a medida que este tipo de cosas se van discutiendo más, se van aclarando más, ya la propia ley va reconociendo cosas que antes no había incluido y no había reconocido. Pues qué sé yo, por ejemplo, ahora se permiten... hablando de temas de prácticas, ¿no? Se permiten por primera vez en España desde hace nada, unos meses, cursos duales. Es decir, ya va a haber carreras en las cuales la mitad de la carrera se hace en la universidad y la mitad de la carrera se hace en un centro de prácticas, ¿no? De manera tal que bueno, se ha visto que el practicum enriquecía mucho el tipo de formación que tenían los estudiantes, y desde esa perspectiva ese tipo de formación, diríamos, se divide en dos entornos. Y esto, claro, tiene más sentido en temas de ingeniería, en temas de dirección de empresas, en temas de este tipo de formaciones que de alguna manera el hecho de estar viviéndola en la práctica desde el inicio, pues enriquece mucho el tema, la forma de significar las disciplinas, la forma de ir trabajando una cosa con otra, ¿no? Es decir, que es un proceso lento. Uno también tiene muchas veces la sensación de estar hablando a la pared, pero en definitiva, bueno, poco a poco pues se van haciendo más familiares ciertos conceptos o ciertas ideas al respecto, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. Solo que nos terminó el tiempo, pues solo nos resta agradecer al doctor Zabalza pues esta plática tan motivante que nos deja pues esa preocupación por reflexionar de cómo hacer
para que nuestros estudiantes tengan experiencias más ricas de aprendizaje. Y bueno, pues les pido un aplauso para el doctor. Muchas gracias. Muchas gracias.